Bueno, pues venga, vamos a arrancar. Lo primero que vamos a comentar, como hablábamos antes, es de mitos y realidades de la hipnosis, algo que le debéis plantear a vuestros pacientes para que conozcan un poquito mejor qué es la hipnosis. El primero de ellos es, la hipnosis es solo teatro. No, esos que suben ahí al escenario están todos compinchados, son amigos del hipnotizador. Yo no me acabo de creer esto. Ese tío que se pone a hacer la gallina, que empieza a darle abrazos al lado, que empieza a hacer el perro, que empieza a ladrar, digo, eso está todo compinchado. Bien, eso es falso, ¿vale? Lo que pasa en la tele, lo que pasa en los teatros, es verdadero, es hipnosis, ¿vale? Es decir, ahí sí pasa algo, no es que esté compinchados, porque si no, eso saltaría a la luz muy rápido, ¿no? Si yo te pago a ti 50 euros por hacer aquí la gallina, tú dentro de 3 años dirás, Fernando, hace 3 años me pagó 50 euros por hacer la gallina, ¿vale? Entonces se descubre, quedo mal yo y se ve que todo es un teatro. Esto no pasa, sino que no existe tal compinchamiento. Lo que sucede es que la gente sí que se sube al escenario y hace eso que veis, y eso es cierto, está sucediendo en la realidad. Lo que sucede cuando lo veis es que, uy, es que yo no sé cómo no le da vergüenza, es que eso yo no lo haría en la vida, ponerme ahí a hacer el ridículo, qué vergüenza. ¿Vale? Es verdad, tú sentirías vergüenza, es posible, pero del mismo modo que hay gente que participa en Gran Hermano y no le da vergüenza y tienen sexo delante de toda España, pues hay gente que no le da vergüenza subirse a un escenario y hacer determinadas cosas, que no se sienten violentados o violentos por hacer eso, ¿vale? Entonces, primer punto, sí es cierto que la hipnosis es algo que te puede hacer vivir experiencias y tener sensaciones que se salen un poco de la normalidad o de lo que estamos acostumbrados en un pensamiento consciente, ¿vale? El segundo de los puntos es, el hipnotizador tiene poderes especiales. Esto es divertido que lo penséis, divertido entre comillas, porque yo a veces me acerco a una persona, le pongo la mano en el hombro y las personas hacen, ¡ay, no me hagas nada, no me hagas nada! Como si yo tuviera algún tipo de poder especial. Esto parte mucho de Mesmer, porque Mesmer, del que hablaremos dentro de un ratito, decía que él tenía un poder de magnetizar. Entonces él se acercaba, hacía así con las manos, la persona entraba en convulsiones, se ponía a dar choques contra la pared, se caía al suelo, y cuando se levantaba, la persona había superado ese dolor crónico que padecía desde hace 15 años, mágicamente, y para el que los médicos no habían encontrado solución. Entonces, Mesmer trasladó la idea de que sí que existía algún tipo de poder del hipnotizador. Esto es falso, ¿vale? No existe ningún tipo de poder, no existe ningún tipo de magia. Yo no tengo esa capacidad que ojalá la tuviera de los mediums de las 3 de la madrugada, que cuando pones la tele te dices, espera, me estoy hablando con tu abuelo me dice que te quería. Yo no tengo esa capacidad extraordinaria. Y los hipnotizadores tampoco la tienen. Lo único que tienen es que conocen una serie de habilidades o formas de hablar que facilitan el entrar en una situación, en un estado hipnótico. Cuando uno está hipnotizado, lo siente como un sueño y no se entera de nada. Falso también, ¿vale? Cuando uno está hipnotizado, no lo siente como un sueño. Cuando uno está hipnotizado, sabe todo lo que pasa, se da cuenta de todo lo que pasa, se da cuenta de que le están hablando, se da cuenta de que le están pidiendo cosas y es totalmente consciente de lo que sucede. De hecho, esto se lo debéis explicar a los pacientes, porque si no los pacientes piensan, uy, yo todavía sé lo que me estás diciendo, eso es que lo debes estar haciendo mal. Porque si yo me entero de lo que me estás diciendo, en teoría yo me tengo que quedar dormido y ya pierdo el control de lo que hago y ya... Entonces está bien que le digáis, no, tú no vas a perder el control o la conciencia de lo que sucede. Lo que es la hipnosis es una focalización intensa de la atención. No es una desatención, es una focalización intensa de la atención. Entonces, una persona cuando está hipnotizándose, o cuando está siendo hipnotizada, no pierde la atención, todo lo contrario, focaliza mucho la atención, mantiene una atención muy elevada. Lo que sucede con la hipnosis es que, imaginaros que aquí en mis manos hay un rollo de papel albal, ¿vale? Entonces, ese rollo de papel albal, yo lo quito, dejo el suelo perdido de rollo y luego me queda aquí el cartón que hay dentro, ¿vale? Si yo hago así y miro así, lo que os dais cuenta es que veo a través de un catalejo. Lo que sucede con la hipnosis es exactamente eso, que tú ves mucho por dentro de este catalejo y lo que hay alrededor te da un poquito igual. No significa que lo ignores, ni que no tengas conciencia de ello.
significa que te da un poco igual, porque tu atención está tremendamente focalizada en un punto. Ese punto son las palabras y las imágenes que te propone sentir el hipnotizador. Te dice, ahora siente esto, tú tienes la atención muy focalizada en eso y eso es lo que permite que realmente lo sientas. Entonces, no es un sueño ni tampoco se vive como un sueño. Es un estado de conciencia focalizada y escuchas en todo momento qué es lo que sucede. Se interpreta como un sueño porque en las sesiones de hipnosis hay veces en donde se dice duerme. ¿Vale? Pero porque inicialmente la hipnosis parte de la palabra hipnos, que tiene que ver con el sueño, y parte también de... Bueno, no nos vamos a extender mucho en la historia. Parte de la palabra hipnos, que proviene del sueño, y parte de esa sensación de que la persona cuando está hipnotizada se le caen los ojos, o puede notarse, puede que le pidas que se note cansado, que se note pesado y experimenta esas sensaciones. Pero no es un sueño ni tampoco se vive como un sueño. ¿Y no se entera de nada? Sí que se entera. De hecho, se enteran absolutamente de todo lo que pasa. Lo que pasa es que focalizan la atención en las palabras y en lo que hay alrededor le dan menos importancia. Pero una persona hipnotizada, si entra aquí alguien por la puerta y dice ¡arriba las manos! Y aquí hay una persona hipnotizada, esa persona se va a dar cuenta de que hay un atracador que acaba de entrar. Del mismo modo, si en la sala de al lado se declara un incendio y todos echáis a correr, la persona que está aquí hipnotizada abriría los ojos y se marcharía también, porque se entera de lo que pasa. Es importante que se lo trasladéis así a los pacientes, porque si no, cuando estáis empezando el proceso hipnótico y los pacientes piensan que se van a quedar dormidos y que van a desconectar y que no se van a enterar de nada, cuando se den cuenta que no se quedan dormidos y se siguen enterando de lo que pasa, van a pensar, no lo debes estar haciendo bien porque yo me sigo enterando de lo que estás diciendo. No, es que eso es lo que tiene que pasar. Tú te tienes que seguir enterando de lo que pasa y de hecho lo que te va a pasar es que me vas a prestar mucha atención, pero vas a seguir escuchándome como me estás escuchando ahora con los ojos abiertos que me estás mirando. Alguien se puede quedar hipnotizado para siempre. Esto es otra cosa falsa. No te puedes quedar hipnotizado para siempre. Del mismo modo que no te puedes quedar dormido para siempre. Cuando yo vivía aquí en Santiago estuve una temporadita con una chica que me llama mucho la atención porque se ponía el despertador todos los días, incluso los fines de semana, incluso cuando nos íbamos de viaje. Y digo, pero ¿cómo pones el despertador que estamos de vacaciones, mañana no tengo nada que hacer? Digo, ya nos despertaremos. Hasta que un día me confesó que lo ponía porque tenía miedo de quedarse dormida para siempre. Decía, es que si yo no pongo el despertador, a lo mejor mañana no me despierto. Entonces, si está el despertador y suena, yo me voy a despertar. Pero ¿y si no suena? ¿Qué pasa? Tenía miedo de meterse en un sueño y como cuando estás dormida o dormido es algo que no controlas, que estés ahí dormido para siempre. Entonces, con la hipnosis pasa lo mismo. No te vas a quedar hipnotizado para siempre. No te vas a quedar hipnotizado para siempre. Si a tu hipnotizador resulta que le da un ataque al corazón y se muere, mientras tú estás en un estado muy hipnotizado o hipnotizada, lo que va a pasar es que cuando empieces a notar que hay una falta de estimulación externa, es decir, que te ha dejado de hablar, vas a tomar un poco más de conciencia y te vas a despertar. Digo despertar aunque la hipnosis no es un sueño, ¿vale? Es un término que se utiliza habitualmente, pero estar hipnotizado no es estar dormido. Aunque a veces se utilizan, el hablar de sueños se utiliza para decir que estás hipnotizado, pero no es sinónimo y no es tampoco el mismo estado. Si a tu hipnotizador le da un ataque al corazón, te va a pasar lo mismo que cuando estás en el salón de casa un sábado, está la vuelta ciclista puesta y te quedas dormido o dormida y al cabo de los 15 minutos viene alguien a la sala en donde estás y apaga la tele. ¿Qué sucede cuando apaga la tele? Que todo estoy. ¿No? Es decir, notas una falta de estimulación y te despiertas. Lo que podría pasar también es que en lugar de despertarte, que pases a un estado de sueño fisiológico. Es decir, que continúe avanzando un estado de relajación profunda, tranquila, que te notes muy calmada o calmado y que entres en un estado de sueño. Entonces, no te vas a quedar hipnotizado o hipnotizada para siempre, no hay ningún caso conocido en el mundo y tampoco es posible que lo haya jamás, quedarte hipnotizado para siempre. La hipnosis anula la voluntad de la persona. Como os decía antes,
Tú eres en todo momento consciente de lo que te están diciendo y de lo que te están planteando. Si lo que te están diciendo y lo que te están planteando va en contra de tu moral, yo te digo, hazme un baile sexy aquí. Y tú piensas, esto no me apetece. Si eso va en contra de tu moral, simplemente te vas a quedar quieta, o incluso, si va muy en contra de tu moral, vas a abrir los ojos porque te va a chocar mucho con lo que te están planteando. Otra cosa es que deposites tan plenamente tu confianza en el hipnotizador que le des permiso para que haga contigo lo que quiera, ¿vale? Porque sabes que es una persona de muchísima confianza, entonces te puedes ir dejando llevar por lo que te propone, ¿vale? Pero es algo que también haces conscientemente, es decir, voluntariamente dejas que te plantee cosas y tú las llevas a cabo. La hipnosis es un método fiable para recordar cosas. La hipnosis ha venido siendo utilizada, sobre todo en tema de juicios, para acordarte de determinadas cosas como, bueno, ¿y quién era el asesino? ¿Y quién? Yo te hipnotizo, te hago lo que se conoce como una regresión, que es que te voy planteando que vuelvas a la escena del crimen y que me digas cuál era la matrícula del coche en el que huyó el asesino. Y tú en hipnosis dices, sí, la veo, es 4ZM, y le dices la matrícula. ¿Qué podría pasar? La hipnosis es verdad que es un método por el cual se pueden recordar cosas con mayor facilidad. Pero también es verdad que cuando tú recuerdas cosas, esas cosas que recuerdas pueden haber sucedido o pueden ser una mezcla de lo que ha sucedido, de lo que te imaginas que ha sucedido, de cosas que has pensado después de que hubiera sucedido eso y cosas que te acuerdas de otras cosas, es decir, hay una mezcla de imágenes que no permite decir que la hipnosis sea fiable para recordar a ciencia cierta qué es lo que ha sucedido. Por ejemplo, yo hasta hace unos cuantos años pensaba que me acordaba muy bien de mi celebración del 5º cumpleaños. Porque yo decía, sí, yo tengo una imagen, yo me acuerdo, y me decía mi madre, pero si tú eras muy pequeño, ¿te vas a acordar? Yo, que sí, que me acuerdo. Hasta que rebuscando unas fotos antiguas de casa, estos álbumes que todos tenemos de cuando somos pequeños, que tratamos de esconder mucho, pero a veces los encontramos, me di cuenta que la escena que yo recordaba era exactamente la que aparecía en la foto. Y la foto a lo mejor la vi a los 12 años o a los 13 años. Con lo cual yo tenía una conciencia plena de que sí que me acordaba de lo que había sucedido y lo que de verdad me acordaba era de la fotografía. Con la hipnosis pasa lo mismo. Hay un recuerdo que puede ser bueno de determinadas situaciones, pero también hay mucha mezcla de muchas otras cosas. Por eso no debe ser utilizado nunca como prueba o como algo fiable. E incluso, muy peligroso, se pueden inducir imágenes, ideas o contenidos que no pertenecen a la realidad. El hipnotizador puede inducir esos contenidos que no han existido nunca. Por ejemplo, si tú tratas de averiguar qué te pasó de pequeña y yo te digo, vale, recuérdame alguna situación de pequeña, que este trauma que hoy tienes parte de pequeña. Dime, ¿qué imagen te viene a la cabeza? Ay, estoy con mi papá. ¿Estás tú con tu papá? ¿Qué te está haciendo tu papá? Vale, ese tipo de preguntas pueden empezar a hacer que tú empieces a recordar cosas que no han sucedido nunca. Pero mis preguntas te están guiando a que tu papá te ha hecho algo, o a que tu mamá te ha hecho algo, o a que ha pasado algo traumático, cuando soy yo el que está guiándote para que tú me des esas respuestas. El problema es que cuando tú lo recuerdes, vas a tener la seguridad plena de que eso pasó de verdad, cuando no tuvo por qué pasar así. Pero el recuerdo bajo